Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un video tutorial más en CoJobs. Mi nombre es Carlos Santana y en esta ocasión vamos a continuar con el video 5 de nuestro curso React Profesional. Y bueno, antes de continuar, me gustaría agradecerle a Abner Grajales por ser nuestro nuevo Patreon. Como les comenté en el video pasado, abrí una cuenta nueva en Patreon donde las personas que gusten pueden aportar desde $1 o la cantidad que ustedes quieran para poder más que nada ayudar al canal a seguir creciendo y a generar mejores contenidos. No es obligatorio y los contenidos van a continuar siendo totalmente gratuitos. Pero bueno, si ustedes han aprendido con la comunidad y desean apoyar, son bienvenidos. A cambio van a tener beneficios como asesoría personalizada de mi parte. Si es que en algún momento requieren ayuda para algún proyecto o si están aprendiendo una nueva tecnología, yo los puedo asesorar en esas cuestiones. Y también hacerles la invitación a que se agreguen a nuestra comunidad Slack. Ya cada día estamos creciendo más. Si quieren agregarse, simplemente dejen su correo electrónico en la sección de comentarios y yo les estaré mandando una invitación para que puedan unirse. Y bueno, vamos a continuar con este curso y lo primero que vamos a hacer es, hice unos pequeños cambios en la estructura del proyecto. Esto para poder unificar toda una aplicación con sus componentes o sus containers, sus acciones y todo en una sola carpeta. En vez de ahora tenemos separado en componentes y containers. Y por ejemplo, bueno, todavía no lo hacemos, pero en un momento vamos a tener un container, por ejemplo, para el blog, una aplicación de blog y sus componentes. Pero para irnos preparando para ese escenario y poder juntar todo, les voy a explicar una manera en la que vamos a trabajar. Entonces, lo que tenemos que hacer es irnos a nuestra carpeta de app y en containers vamos a sacar el archivo de app que tenemos acá. Voy a eliminar la carpeta containers y también voy a sacar los componentes, como la carpeta home la voy a poner directamente acá y voy a eliminar la carpeta de componentes. Dentro de home voy a crear una carpeta que se llame components y ahí es donde voy a meter estos dos archivos. Entonces nuestra nueva estructura se debería de ver algo así. Y bueno, tendríamos que hacer algunos cambios para que esto funcione. Y bueno, primero que nada nos podemos ir a nuestro app y vemos que por ejemplo home está apuntando a components. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer ahora es apuntar a home, diagonal components, diagonal home. Ahora containers en nuestro client JS, containers ya no existe, entonces simplemente quitamos esta carpeta y lo hacemos de esta forma. Y en el servidor, en el server, me parece que también teníamos el app, entonces este directamente está en la carpeta app. Entonces esos son los cambios que tendríamos que hacer para que funcione a nuestra aplicación. Por el momento no lo voy a correr, pero serían los cambios que tenemos que hacer. Y lo que vamos a hacer en este video ahora va a ser implementar un router, un sistema de rutas para nuestro proyecto. Y para eso tenemos que crear un nuevo archivo, el cual lo vamos a grabar en la carpeta share que he creado dos veces en mis videos anteriores, pero como nunca grabo un archivo siempre se borra hasta ahora, que la vamos a utilizar. Entonces ahí en la carpeta share necesitamos crear un archivo llamado routes.php.
.js. Y bueno, aquí simplemente vamos a exportar o importar, mejor dicho, nuestros componentes. Por ahora tenemos el home, el cual está en una carpeta atrás, app, diagonal home, diagonal components, diagonal home, y voy a crear otro nuevo componente que se llame about para que ustedes puedan ver el cambio de ruta. Y bueno, simplemente lo hacemos de esta forma. Y bueno, aquí vamos a crear un array de rutas y este mismo lo vamos a exportar. Start default routes. Y bueno, aquí lo que tenemos que hacer básicamente primero es que en nuestro objeto vamos a definir, por ejemplo, en cada objeto una ruta. Entonces le decimos que nuestra primera ruta es diagonal, quiere decir cuando esté en un index, y el componente que tiene que cargar cuando entra al index va a ser home, y le pasamos el atributo exactTrue. ¿Por qué? Porque si no le pasamos el exactTrue y después queremos, por ejemplo, acá crear otro para diagonal about, como la diagonal también va a coincidir en este path, va a ejecutar también el componente de about, y eso no queremos. Entonces el exactTrue es nada más para que localice cuando sea únicamente diagonal. Y aquí el componente que cargaría sería el about, de esta manera. Entonces ahora voy a crear el componente de about, y para eso nos vamos a nuestra carpeta app, creamos la carpeta about, dentro creamos la carpeta components para hacerlo estandarizado, y voy a copiar este que ya tengo hecho de home y lo voy a guardar como about.js. A este le voy a quitar los estilos puesto que todavía no tengo ninguno. Voy a cambiar aquí el nombre de la clase. A este no tiene estilos, entonces simplemente le voy a poner about por ahora, una clase fija, y about. Ok. Ok, entonces ahora en nuestro componente home lo que necesitamos ir haciendo es crear un link que nos redirija hacia about. Entonces para eso vamos a importar el componente link de nuestro React Router DOM, que es la versión 4 de React Router. Entonces para esto simplemente vamos a hacer un guión, voy a poner un link to, y este va a redireccionar hacia diagonal about. Ok, entonces ya tenemos listo nuestro enlace para poder redirigir hacia about. Entonces ahora vamos a tener que hacer algunos cambios en nuestro archivo de app. Actualmente es un componente como tal, o un container, pero lo vamos a convertir a ser una función que pueda conectarse con nuestro router. Entonces para eso lo primero que tengo que hacer es, voy a quitar el component de React, puesto que ya no lo necesito. También voy a quitar estos componentes y necesitamos importar, déjame hacer un poco más grande la letra, necesitamos importar el browser router para el router utilizando el client side rendering, o el lado del cliente, el static router para utilizarlo con nuestro server side rendering, el switch
para poder hacer un switch con nuestra ruta, así que nada más ejecute una ruta si es que hace match. Y esto lo sacamos del React Router DOM. Entonces de aquí voy a eliminar todo esto que tengo acá y necesito importar mis rutas. Entonces para eso hacemos import routes from, una carpeta atrás, está en shared, diagonal routes, y vamos a exportar nuestra función, que en este caso va a ser un export default, y una función de ECMAScript 6, pero aquí vamos a recibir varios parámetros. En este caso vamos a recibir la variable server, que simplemente va a ser true o false, dependiendo si no lo pasan por el componente. El location y el context. Estos dos se utilizan para con el static router, entonces de esa manera lo vamos a usar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es mapear nuestras rutas y pasarlas, porque si se fijan realmente ahorita nuestras rutas son simplemente objetos que tenemos en un array. Entonces necesitamos como tal pasarlos o meterlos a un componente route, a este que está acá, para poderlas utilizar como rutas como tal. Entonces para eso hacemos un routes.map. Recuerden que el map nos regresa siempre un nuevo array. Entonces le decimos que vamos a recibir route y el index, y vamos a meterlo o a utilizar el componente route. Recuerden que siempre que utilicen un map necesitamos especificar un key para cada componente. Lo podemos poner con el índice y simplemente le pasamos con un sprite operator las propiedades de nuestra ruta, que en este caso esto le pasaría el path, component y el exact, y en la segunda parte sería el path y el component nada más. Ok, entonces ya que tenemos eso, primero tenemos que ver nuestro client router, y bueno, para eso voy a crear una variable que se llame router y va a utilizar el browser router. Y bueno, dentro de este browser router necesitamos utilizar nuestro switch, pero no el de programación, más bien el componente switch. Y aquí simplemente vamos a meter nuestras rutas o el array de rutas que generamos de esta manera. Pero si nos pasan la variable server como true, quiere decir que entonces vamos a utilizar el static router, que es para el server-side rendering. Entonces para eso simplemente vamos a hacer un static router, y este static router necesita recibir dos parámetros principales, que es el location, que lo vamos a pasar acá. Normalmente location lo recibe de node, puesto que el static router digamos que no tiene mucha información. Recuerden que el server-side rendering básicamente carga los datos o carga la información y renderiza en el servidor y después lo muestra. Entonces hay cierta desconexión entre el router y el lado del servidor. Entonces la forma de conectarlos o la forma de decirle al router, hey, estoy en tal página, es pasándole el location en donde estamos. Y también necesitamos pasar el contexto o el context, que bueno, básicamente también sería donde podamos pasar cierta información
o ciertos, véanlo como una especie de scope del router donde podemos pasar nosotros más información. Y aquí también necesitamos el switch, el componente switch, y de igual manera metemos nuestro array de rutas y al final simplemente vamos a retornar un div que incluye nuestro router de esta manera. Entonces básicamente hicimos, bueno, este es un componente functional component donde va a recibir estos parámetros, y por defecto o el primer router que va a gestionar es el del cliente, y únicamente cuando nosotros le especificamos que queramos el router de server, le pasamos la variable server en true y lo va a procesar como tal. Ok, entonces ahora necesitamos irnos a nuestro server render. Y bueno, aquí vamos a hacer algunos otros cambios. Bueno, aquí principalmente en nuestro middleware, primero que nada vamos a crear una variable que se llame context. Vamos a inicializar con un objeto vacío. En videos posteriores vamos a ver cómo utilizar esta variable, ya que empezamos a obtener información o hacer algún fetch para ejecutar ciertos servicios antes de mandar a llamar o renderizar nuestros componentes. Y acá en nuestro render to string, en la aplicación de app, le vamos a pasar ciertos valores. Recuerden que este app ahora es un functional component que va a recibir estos tres parámetros: server, location y context. Entonces le pasamos simplemente server como atributo y eso va a equivaler a un true. El location se lo mandamos, como les dije, del rec.url de node. Y el context por ahora simplemente le pasamos un objeto vacío. Y bueno, acá antes de mandar la data tenemos que preguntar, por ejemplo, si en nuestro context queremos hacer una redirección. Lo podemos manejar de esta manera, especificando context.url, es decir, que si en el context le pasamos un atributo URL, entonces vamos a hacer una redirección 301 a esa URL que estamos especificando. Caso contrario, si no queremos hacer redirección y simplemente queremos imprimir nuestro HTML, lo hacemos de esta manera. Ahora, otra cosa que podemos hacer también, que de hecho se me pasó en el video anterior, es que en nuestra carpeta shared podemos crear un nuevo folder llamado styles, donde vamos a grabar nuestros estilos. Y dentro de styles podemos crear, por ejemplo, un archivo que se llame -bars.sas o css, y bueno, aquí podemos guardar ciertas variables de colores, por ejemplo. Algo así. También podemos crear uno que sea un archivo global, donde nosotros podemos modificar, por ejemplo, nuestro body. Para esto, bueno, para incluir los archivos de las variables en nuestro global, simplemente podemos hacer un @import
del archivo vars. Se fijan, bueno, supongo que saben utilizar SAS. No importa que aquí realmente los archivos que no se van a crear al final se manejan con guión bajo, pero cuando los importas no es necesario que lo pongas. Y también vamos a importar un archivo que voy a crear ahorita que se va a llamar Global Mixins. Y bueno, aquí ya podemos hacer, por ejemplo, un background color de color gris, por ejemplo, la variable gray. Ok, y después voy a crear el archivo, un archivo que se va a llamar guión bajo global guión mixins. Y bueno, como saben, para crear mixins en SAS voy a crear un mixin básico de un border. Algo así. Y en nuestro componente home, en el estilo de home CSS, aquí simplemente podemos importar, no lo importo, podemos importar el archivo de global, el cual va a incluir tanto los mixins como las variables, y ya van a estar disponibles en nuestro componente home. Entonces este archivo está 1, 2, 3 carpetas atrás. Shared styles diagonal global, de esta manera. Y bueno, vamos probando a ver si va a servir o si tenemos algún error. Para las personas que me han comentado en los videos que tienen errores en sus códigos, lo que les recomiendo es que visiten el repositorio y descarguen la versión más nueva del repositorio que está en master, y también que chequen la sección de pull request y que vean cómo el código que se hizo en cada video. Yo lo estoy grabando estoy creando un pull request por cada video. Normalmente los errores que tienen son por error de dedo o códigos que pasaron mal del video hacia su editor. Entonces, para que eviten eso, visiten directamente el repositorio y revisen que todo esté bien. Entonces, bueno, vamos a hacer un npm start. Esperemos no se haya roto nada. Bueno, acá vemos que ya me abrió la página. Vemos que ya tenemos nuestro enlace. Voy a abrir la consola. Vemos que nuestro React Hot Loader está todavía conectado. Entonces, si yo le doy clic en About, vemos que ahora ya tenemos implementado nuestro router. Y también de igual manera es server-side rendering. Si nosotros vemos aquí, vemos que tenemos el HTML generado como tal en esta sección. Ok. Entonces, creo que en este video lo vamos a dejar hasta aquí. Si tienen cualquier duda, por favor dejen en los comentarios. O bien agréguense a nuestra comunidad de Slack, como les dije. Y pues bueno, recuerden darle like al video, suscribirse a nuestro canal. Y pues bueno, no les quito más su tiempo y les agradezco haber visto el video. Nos vemos hasta la próxima entrega. Chao.